En el pasado mes se cumplieron 40 años del golpe de Estado ocurrido en Uruguay en 1973, que dio paso a uno de los mejores gobiernos que hasta ahora ha tenido el país, concluido en 1985, liberando a los antiguos líderes del régimen. Pero cuéntanos, Mayra, ¿qué significó en Uruguay este periodo de tiempo? Sin duda, Meg, la dictadura salvó a Uruguay de las garras comunistas de los partidos. Ya no se pretendía regresar a la institucionalidad uruguaya vacía sin contenido, sino crear una nueva democracia. Uno de los protagonistas y que gracias a él pudo hacer posible el gobierno con democracia no representativa fue Juan María Bordaberry, quien disolvió las cámaras en 1973, instaurando la dictadura cívico-militar que se extendería hasta 1985. Buenos días, exministro Juan María Bordaberry. Es un gusto tenerlo aquí el día de hoy. El gusto es mío. Muchas gracias por haberme invitado. Empecemos con la entrevista. El presidente tuvo muchos problemas con el Parlamento. Si se forma uno más dividido e incendiario, ¿cómo evitará las trabas para gobernar? Mira, comenzamos con una pregunta en la cual discrepamos. Nunca nadie ha tenido el apoyo con el que cuenta Pacheco Areco, por lo cual su reelección no es contada y la mayoría parlamentaria es una realidad. ¿Cómo habrá de enfrentar el problema del dólar ahora que se ha duplicado cómodamente la cotización oficial? Mira, se atravesó por un periodo difícil. El campo estuvo afectado por los problemas climáticos, pero se tienen buenas noticias. Las exportaciones y la temporada veraniega anuncian un respiro económico. ¿Esta vez no habrá el llamado verano caliente? Entiendo que los delincuentes no molestarán. Ya saben que el verano caliente son los inviernos fríos de ¿Y usted ejecutará la misma política de Pacheco Areco a reprimir a los tupamaras? Se usarán los elementos que haga falta, se contabilizará y se aprovechará la experiencia anterior. Muchas gracias por esta entrevista y por su valioso tiempo. Muchas gracias a usted. Bueno, y tenemos como visitante en el estudio al exministro Juan María Bordaberry. Es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Empecemos. ¿Y usted cómo se fue del gobierno? Fue debido a los problemas causados por la sublevación tupamara, ya que se había disuelto la Cámara Legislativa que impedía toda política de progreso. ¿Los militares no le causaron dificultades? En términos generales no. Tuvimos largas jornadas para ponernos de acuerdo, pero siempre llegamos a resultados satisfactorios. Y bien, ¿cuáles eran las diferencias? Eran diferencias doctrinarias. Los mandos militares se percibía una influencia de la masonería, mientras yo me di cuenta que la paz que se estaba viviendo era gracias a la religión. ¿Es muy grande entonces el poder de la masonería en Uruguay? Así es. De chico, mi padre me decía que todos los que tenían puestos políticos en Uruguay eran masones, y que si yo quería ser uno también tenía que ser masón. Pero yo le decía que no se necesitaba ser así, que cualquiera en Uruguay podía ser presidente, y aquí me tienen. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, exministro Juan María Bordaberry. Muchas gracias a usted. Fue un placer tenerlo aquí. El golpe militar que en junio de 1973 tomó su forma casi pura había sido largamente anunciado, más o menos explícitamente por las autoridades del ejército. Había tenido como antecedente cercano la revelación militar del mes de febrero y antes la crisis de octubre de 1972. Las Fuerzas Armadas habían hecho irrupción en la vida política uruguaya en el último tercio del año 1971, al asumir la responsabilidad, por orden del presidente Pacheco Areco, de la lucha antiguerrillera. Entre las políticas del nuevo régimen de Uruguay se encontraba la presencia, en lo sucesivo, de los militares en conducción de la República, institucionalizada a través de una reforma constitucional. La soberanía nacional sería ejercida mediante plebiscitos o indirectamente por el Congreso de la Nación, integrado por el presidente de la República y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. La prohibición de ideas y agrupaciones marxistas conocidas como anticomunismo, donde el régimen se oponía totalmente a las ideas de Karl Marx o figuras célebres socialistas. Durante este periodo de tiempo, el régimen dictatorial encerró a todos los que estaban en contra del comunismo para mantener la estabilidad del gobierno. Una de las personas que estuvo bajo arresto durante la dictadura cívico-militar fue Paola Pereira, a quien nuestra compañera Dalia entrevistó, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, y esta noche nos encontramos en el estudio con Paola Pereira. Bueno, y vamos a comenzar con la entrevista. ¿Cómo se sintió usted ante la situación que aconteció durante el régimen dictatorial?
La verdad es que no hay palabras para explicarlo. Cuando se dio el golpe de estado no pudimos hacer otra cosa más que esperar a que algún milagro ocurriera. Nos dijeron que estábamos en peligro, primero fue mi esposo y luego... Señora, si puede evitar sus sentimientos en esta entrevista, estaría mucho mejor. Pero la Constitución ya no era válida, así que debían encerrarlos, ¿no cree? No, no tenían derecho a tratarnos de esa manera. Usted no sabe lo que sufrimos ahí. Bueno, ¿y qué es a lo que se dedicaba su grupo principalmente? Era un grupo marginal del gobierno de Bordaberry con tendencias militares. Mi esposo era militar, pero no era anticomunista. Se convenía principalmente de personas de clase media, pero que buscaban una estabilidad en Uruguay bajo un régimen socialista. Está diciendo que su grupo era ilícito. Se podría decirlo, ya que después del golpe de estado se prohibieron los grupos que se oponían a la dictadura. Entonces era justo que los encerraran a usted y a su familia. A mi parecer lo era. Lo que estábamos haciendo era apoyando la Constitución. Nosotros era lo que hacíamos, apoyar a la Constitución. Eran ideas individuales en un objetivo que queríamos alcanzar. Y gracias a eso murieron una gran cantidad de personas y desaparecieron más. ¿Realmente valió la pena? Sí, no importa cuál es el camino si se cumplen los objetivos. ¿No era más fácil seguir al gobierno simplemente? No, no estábamos de acuerdo con él y teníamos que hacer algo en contra. Presentes ante una de las personas más importantes del antiguo régimen, Josefina Arrán, quien fue esposa del dictador Bordaberry. Buenas tardes, muchas gracias por aceptarnos en su hogar. ¿Cómo está usted? Muy bien, al contrario, muchas gracias a usted por darme la oportunidad de compartir con ustedes las experiencias de mi esposo Juan para que ustedes no lo conozcan simplemente por el gobernante absoluto que era, sino también como un ser humano que era. El régimen del señor Bordaberry era muy duro. Él daba la impresión de que era una persona muy fina y recatada, además de ser muy religioso. Y usted era una persona muy... El régimen del señor Bordaberry era muy duro y también daba la impresión de ser una persona muy estricta y recatada, además de ser muy religioso. Usted era una persona muy sencilla y lo sigue siendo. ¿Cómo fue su relación? Pues al contrario de cómo se veía en su trabajo en casa, Juan era una persona muy cálida que siempre se preocupaba por su familia. ¿Viste tener tantos enemigos comunistas? Por supuesto, entre más tiempo pasaba se sumaban más personas a las filas del comunismo y pues el odio hacia nosotros era evidente. He entendido que usted tiene un cierto número de hijos. ¿Fue difícil cargar en su conciencia tantas familias separadas gracias al furor de las ideas opuestas y las peleas que se cocinaron en el régimen de su marido? Muy difícil. Tengo 9 hijos y siempre les enseñé a ser fuertes. Sin embargo, siempre hay un límite. Y no obstante, siempre me preocupaba también por las familias de los caídos. Pero creo que era necesario imponer un orden y mi esposo era la persona indicada para hacerlo. Toda paz implica un sacrificio y pues yo confiaba en Juan. Mi vida fue muy grande y lo lamento mucho. Gracias al señor Bordaberry, Uruguay mejoró en muchos aspectos. Le agradezco por su tiempo. Muchas gracias. Fue un gusto conocerlo.